Les queremos dar la bienvenida a todos y a todas y damos inicio de esta manera al acto académico de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al arquitecto Solano Benítez. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad Nacional de Rosario, el licenciado Franco Bartolacci. Lo acompañan el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, magíster arquitecto Pedro Ferracini, y le damos la bienvenida, por supuesto, al arquitecto Solano Benítez. Este acto de reconocimiento del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe. A continuación, invitamos a compartir unas palabras al decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, magíster arquitecto Pedro Ferracini, en su condición de padrino del homenajeado. Soy tu padrino, Solano. Bueno, voy a ser muy breve porque las referencias y el CV es muy largo. Agradecer obviamente a quienes están aquí presentes, querido rector, gracias por acompañarme y dar lugar a este acto. Agradecer especialmente al Consejo Directivo de la Facultad, que aprobó por unanimidad esta propuesta, y al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, que también aprobó, bajo propuesta de la magíster arquitecta Ana Valderrama, el arquitecto Marcelo Barral, el profesor titular, el arquitecto Jorge Latanzi, profesor adjunto, y el arquitecto Enrique Franco, que rápidamente, bajo su propuesta, se sumaron amplias adhesiones, y lo que quiero reconocer brevemente es el amplio espectro de arquitectos y arquitectas, amigos, amigas, que fue juntando Solano en estos horas, ya 48 horas que lleva acá en la ciudad, de café en café, de celebración en celebración, de obsequio en obsequio y de abrazo en abrazo. Lo fuimos paseando por todos los cafés y saludó más gente que cada uno de nosotros, así que no solamente habla bien de su calidad humana y de su producción, que ahora voy a leer el CV, sino que además habla de un vínculo específico con nuestra facultad, con nuestra ciudad y con un legado que fuimos co-construyendo y referenciándonos mutuamente en la disciplina, pero la disciplina vinculada a la identidad propia de cada una de nuestras regiones y a una identidad latinoamericana. Así que nada, muchas gracias, Solano, por tu aporte, que es de larga data, y bueno, este es el homenaje que te rinde no solamente nuestra universidad, nuestra facultad, el colegio, el consejo de la ciudad, no falta nadie en la fiesta, así que felicitaciones y gracias por venir a compartir tu trabajo y tu vida con nosotros. El arquitecto Solano Benítez es graduado, El arquitecto Solano Benítez, graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción en 1986, en su recorrido profesional ha conformado múltiples colectivos arquitectónicos y, además, ha recibido numerosos reconocimientos por sus obras que representan la cultura latinoamericana, pero especialmente paraguaya. Se destaca la incorporación del material del ladrillo, elementos jerarquizados de uso popular en toda la región, el vínculo respetuoso con el paisaje y el hábitat en torno al acuífero guaraní. En su reconocida trayectoria, ha obtenido el premio Década del Colegio de Arquitectos del Paraguay en el año 1999 y fue segundo finalista del premio Mies van der Rohe para América Latina en el 2000. También integró el panorama emergente iberoamericano de la Bienal Iberoamericana con la obra Tumba de Pireibebuy, 4 vigas, situada en Pireibebuy, Paraguay, durante el 2004. Recibió el BCI Swiss Premio Internacional en el 2008, otorgado a arquitectos menores de 50 años por su contribución a la arquitectura con la presentación de sus obras Una tumba en Pireibebuy, 4 vigas, una casa en Asunción y la sede social de Unilever. Obtuvo el premio de la categoría Rehabilitación y Reciclaje en la Bienal Panamericana de Quito con su reconocida obra Clínica de Rehabilitación Infantil de Teletón, ubicada en Asunción, Paraguay, en el año 2010. En 2011 recibió una mención honorífica del Congreso Nacional Paraguayo por aportes a la nación paraguaya y en ese mismo año fue nombrado arquitecto del Bicentenario por la Asociación Paraguaya de Arquitectos. El año siguiente, 2012, fue reconocido Honorary Fellow American Institute of Architects
representó a Paraguay en las Bienales de Arquitecturas de Sao Paulo y Lisboa y ganó el León de Oro al mejor participante individual de la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016. En el transcurso 2021 designaron el premio Global Award for Sustainable Architecture en París, Francia, y fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. En el presente año fue reconocido como oficial de la Orden Río Branco en Brasil. Ha sido visitante asiduo de la Universidad Nacional de Rosario y al Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, ofreciendo frecuentes conferencias, aportando un gran conocimiento y presentando su reconocida obra construida. Y sus extensos y calificados antecedentes dan cuenta de sus aportes en la investigación y experimentación de nuevas aplicaciones constructivas, arquitectónicas, espaciales, desde la universidad pública y el sector privado. Muchas gracias, Solano. Ahora escucharemos a la magíster arquitecta Ana María Valderrama, profesora titular del área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, investigadora de la UNR, cofundadora del colectivo Matéricos Periféricos y directora de la Maestría de Arquitectura del Paisaje de la UNR, quien leerá la laudatio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar presentes, por supuesto a Solano por su generosidad durante todos estos años. Lo que voy a leer no intenta reducir la obra y el itinerario intelectual de Solano a categorías, más bien es una especie de constelación de sentidos que pude armar a partir de la experiencia directa de compartir con Solano durante años seminarios, workshops, viajes de estudio y de recorrer su obra con el cuerpo en el lugar. Entonces, igual como todo escrito, como todo escrito tiene esa condición, podríamos decir, subjetiva, por supuesto, que tienen todos los textos que escribimos. En una reciente conferencia en la Universidad de Illinois, a la que tuve el privilegio de asistir, Solano contó que cuando era estudiante solía escuchar un audio en inglés donde Kant reflexionaba sobre las potencialidades del material ladrillo. Pero los parlantes de Solano, atados con alambre, como todos los parlantes latinoamericanos, reproducían con mucha dificultad el discurso de Kant. Entre ruidos e interferencias, Solano escuchaba: "What does a brick want to be?" ¿Qué quiere ser un ladrillo? Y luego la respuesta: "An orange", una naranja. Todos sabemos que Kant no quería decir una naranja, quería decir an arch, un arco. Pero el glitch del parlante, destartalado, dejaba emerger una nueva posibilidad. Yo pensé ahí, ¿con qué se vendrá Solano ahora? Con lo orgánico, lo viviente, lo comestible. Con esta anécdota provocativa, Solano invitaba al público a correrse de los relatos hegemónicos de la arquitectura y a pensar en un tipo de innovación situada, es decir, una movilización de materia que opere sobre las condiciones materiales y culturales de los sitios donde se producen las arquitecturas. El ladrillo paraguayo es frágil, es prácticamente una tejuela de cerámica y en su proceso se rompe prácticamente el 50%. Pero, diciendo que el ladrillo quiere ser una naranja, Solano interpelaba a Kant diciéndole que el ladrillo en realidad no quiere ser nada, a menos que el ser humano lo invite a experimentar su máxima tensión física, su máxima condición de austeridad, a compartir una experiencia creativa que lo lleve a trabajar a esfuerzos, formas
y lugares diferentes a los que originalmente la naturaleza y la tradición arquitectónica le habían asignado. Es lo que Dussel llamaría poiesis, que no es otra cosa que tomar el riesgo de hacer lo que no se sabe, de transformar la materia en novedad. Pero Solano también hablará de una doble condición, de la arquitectura del lugar y del lugar de la arquitectura, cuando dice que los encargos son una suerte de excusa para dinamizar y poner a prueba experimentos previamente desarrollados en su laboratorio estudio. Y esto habla de otra dimensión, de lo situante. Pero la obra desarrollada por Solano junto a las y los integrantes y socios de los estudios que supo conformar a lo largo de su gran trayectoria no puede reducirse solo, aunque ya es mucho, a la poiesis, a la experimentación material, a esta liberación del ladrillo de su determinación original a través del uso inédito o de las proezas estructurales a las que Solano lo somete. Tampoco puede reducirse solo al uso de materiales y mano de obra local, ni siquiera al hecho de llevar el ladrillo a devenir estructura, forma y espacio al mismo tiempo. No hay una sola obra de Solano, basta estudiar Citrande, Unilever y el aulario de la Facultad de Arquitectura de Asunción, en la que basta estudiar estas tres obras y descubrir un sinfín de repertorios, diferencias y cadencias en los procesos de generación, producción y expresión espaciotemporales y materiales, aun cuando las obras son hechas con el mismo material y las mismas técnicas, supuestamente. Muchas obras son en efecto experimentos situantes y fragmentos de experimentos que se van trasladando de una obra a otra, como viajando. En la última revista AIP Continuidad de nuestra facultad, la doctora arquitecta brasileña Suelen Camerín habla de la obra de Solano y sus socios y socias desde el extrañamiento, al que la profesora refiere como una operación consciente de provocar sensaciones de lo inesperado, la incomodidad, la angustia y la desorientación. Hago esta referencia a este artículo porque a mí me inquieta lo que no se ve de la obra de Solano, su misterio, su poética. ¿Cuáles son los imaginarios que Solano pone en juego para hacer de su obra un hecho inédito, aún utilizando un material milenario y aún aplicando las reglas del diseño de estructura tan claras? ¿Cómo evaluar el efecto de ensoñación que producen sus obras al habitarlas? ¿Cómo definir en términos utilitarios el aulario de Fada? ¿Es una jungla, un umbráculo, un laberinto, un caleidoscopio? El barco de Fitzcarraldo cruzando por arriba de una isla. ¿Quién imaginaría hoy en día un edificio de 130 metros de largo, construido a un costo de $50 por metro cuadrado y agregando de a uno pequeños módulos triangulares de ladrillo? Y podemos seguir. El natatorio de Teletón, ¿es un natatorio o es un templo? ¿Un bosque de árboles de ladrillo? ¿Qué es lo que hace de la obra de Solano un hecho latinoamericano? ¿Es quizás la disposición de sacar al patrimonio modesto, al ladrillo y la mano de obra local de su condición plebeya y elevarlas a un lugar de privilegio? ¿Es la coexistencia de lo situado y lo situante y lo único y a la vez replicable? ¿Será su condición extraña, ambigua, ubicua y al mismo tiempo lograda con gran austeridad? ¿Será su sincretismo, es decir, dispositivos que justaponen una planta moderna al espacio fluido contemporáneo y las técnicas milenarias? ¿Hablará Kant de lo sublime en la obra de Solano al distinguir una losa hecha de ladrillos partidos
puestos de punta, una catenaria sin cimientos, unos vidrios reciclados convertidos en aberturas. ¿Diría Kant que la obra de Solano es sin tiempo o de todos los tiempos? Nuestra casa de estudio tiene un vínculo con Solano desde el año 2001, en ocasión del mítico Congreso de Arquitectura Latinoamericana llamado De la Materia al Proyecto, organizado por la agrupación estudiantil Dominó y el taller Gali, hoy llamado Matéricos Periféricos. En medio de la crisis económica, política y cultural y disciplinar de la Argentina, Matéricos se proponía pensar el proyecto al revés de la receta moderna, es decir, como decía el nombre del congreso, ir de la materia al proyecto. Un quehacer performativo más que compositivo. Pero Matéricos no bautizó a Solano como rosarino. Antes de esa oportunidad, Solano había arribado a Rosario a asistir como estudiante al Congreso de la Construcción del Pensamiento, organizado por el Grupo R en el año 91, y luego también estableció vínculos con el Grupo Nueva Arquitectura de Santa Fe y participó de eventos organizados por otras agrupaciones estudiantiles y por los colegios de arquitectura y urbanismo de Rosario y Santa Fe. En aquel primer encuentro con nuestra facultad en el Congreso de la Materia del Proyecto en 2001, también participaron Angelo Bucci, Claudio Westen, Javier Corbalán y Pablo Beitía, quien había funcionado como un celestino de todos nosotros. Solano irrumpió en el escenario eurocéntrico de nuestra escuela, intercalando imágenes de Unilever que estaba en construcción con conceptos emanados de la lengua guaraní, porque la lengua es una forma de pensar e imaginar. Algunos decían que nos puede enseñar un paraguayo, pero su conferencia produjo un giro definitivo, a pesar de los que pensaban eso, en la producción intelectual y disciplinar de nuestra escuela e influyó en la producción de muchos y muchas profesionales que hoy constituyen el patrimonio intelectual de nuestra ciudad. Desde aquel entonces, nuestra facultad ha sostenido el vínculo académico con el pensamiento y la obra de Solano a través de workshops, viajes de estudios y conferencias en Asunción y Rosario. Incluso varios estudiantes de nuestra casa realizaron pasantías en su estudio a lo largo de estos 23 años. Este acto entonces es una ocasión para renovar y fortalecer el debate arquitectónico que los distintos grupos e individuos han encontrado en Solano una figura común. Porque el vínculo que ha generado Solano con todos nosotros no ha sido únicamente de intercambio disciplinar, sino también cultural y afectivo. Junto a Solano hemos aprendido mucho acerca de rituales sincréticos de nuestro acuífero guaraní. Hemos jugado a la pelota tatá, caminado sobre las brasas y compartido fogones donde degustamos anguilas servidas en caña y cabeza de vaca cocida en la tierra, todo con el mismo fuego que transforma la tierra en el ladrillo con el que él hace arquitectura. Solano también construyó amistades muy profundas en Rosario, ha compartido partidos de fútbol, no voy a decir el club, historias de vida, la mesa de los galanes, los cuentos de Fontana Rosa, y de hecho también acompañó a Rafa Iglesias en sus últimos días de vida material. Entonces este acto también es una ocasión para volver a encontrarnos y reflexionar sobre los temas urgentes y relevantes de nuestro tiempo, teniendo el acuífero guaraní como territorio en común. Pensar en estos nuevos temas como lo pensábamos todos nosotros en el 2001, o quizás de otra manera, ¿no? Hoy Solano recibe la máxima distinción académica de la Universidad Nacional de Rosario. Con esta distinción celebramos no solamente el aporte disciplinar y ético de Solano en torno a su práctica profesional y su aporte definitivo a la visibilización y valoración internacional de la arquitectura paraguaya y latinoamericana. Celebramos también su esfuerzo por enaltecer la arquitectura de bajo costo
por extender la vida de los materiales descartados por la industria. Celebramos que haya preferido construir con miles de albañiles en vez de con una máquina, que más aún haya hecho relucir las marcas de las manos de quienes las construyeron. Celebramos la humanidad de Solano en tiempos de crueldad. Celebramos también su profunda entrega a la enseñanza de la arquitectura, tanto en el ámbito académico formal, desde el taller E en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Asunción, como a la incansable formación continua e impulso que generó en las generaciones que lo sucedieron y con los cuales también hemos intercambiado actividades académicas durante estos 23 años. Lo tenemos allí a Solanito, en el público, representando de algún modo estas nuevas generaciones. Continuando su obra, estas nuevas generaciones han formado parte de su estudio, se han consolidado como destacados y destacadas profesionales y han conformado colectivos que están aportando desde nuestra Latinoamérica al debate internacional de la arquitectura contemporánea. Por ahora nada más. Muchas gracias, Solano, por tu generosidad de todos estos años. Muchas gracias a todos y a todas por estar y a quienes han adherido a este proyecto. Muchas gracias. Invitamos ahora al rector de la Universidad Nacional de Rosario, el licenciado Franco Bartolacci, para que nos dirija unas palabras. Bueno, querido decano, querido vicedecano de nuestra Facultad de Arquitectura, querido vicerrector, a todas las autoridades de gestión de nuestra universidad y de la facultad, a los colegas docentes, profesores, profesoras, a graduados que nos acompañan, a nuestros estudiantes, al personal no docente que hace posible todo lo que sucede en la universidad. Buenas tardes. Profesor, bienvenido a nuestra casa, esta vez sí más formalmente. Se lleva un buen padrino de la ciudad de Rosario. La verdad que es una satisfacción poder compartir este acto por muchas razones, pero voy a compartir brevemente algunas porque se ha dicho con mucha justicia y muy bien cuáles son los fundamentos y las razones que permiten justificar y acreditar este doctorado honoris causa, que como bien señalaron nuestro decano y Ana en su intervención, se trata de la distinción máxima que hace nuestra universidad y que en este caso, como en todos los casos, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior a propuesta de esta casa. Pero debo confesarles que no en todos los casos sucede lo que a veces pasa en algunas entregas. Primero, encontrar un auditorio repleto de gente queriendo conocer, ver y escuchar a quien se homenajea. Y en segundo, una fundamentación como la que hizo Ana recién, tan ajustada, tan precisa, respecto de las razones por las cuales lo reconocemos. Y creo que esas dos imágenes, la intervención de Ana y este auditorio repleto, son una buena imagen que pone en evidencia por qué nuestra comunidad eligió reconocerlo. De alguna manera es una especie de caricia institucional la que buscamos hacer y de formalizar, en la mayoría de los casos, en este precisamente bien se contó acá, un vínculo de larga data. Darte la bienvenida sería hasta irrespetuoso por esa relación tan larga y afectiva con nuestra comunidad, pero sí lo es la entrega de este título, la incorporación formal al cuerpo de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Rosario. Y bien se dijo acá cuáles son las razones que lo fundamentan. Claramente somos una institución académica y por supuesto que se valora la trayectoria académica de quien se busca reconocer, pero no es solamente eso lo que nos motiva a entregar un título de esta magnitud.
porque somos la universidad pública, porque nos reconocemos en un conjunto de principios y valores, porque no nos da lo mismo cualquier cosa. Cuando reconocemos a alguien estamos poniendo en valor su trayectoria académica, pero también cuáles son los principios y valores que atraviesan su propia obra, qué es lo que se deja de manifiesto en el ejercicio de su profesión. Y aquí se han dicho muy bien tanto los antecedentes académicos como ese perfil que adopta esa intervención, que a nosotros particularmente nos interesa hoy destacar desde mi perspectiva incluso más que el trabajo académico, porque muchas veces puede haber mucha excelencia, pero excelencia desentendida de los problemas de nuestro tiempo, sin vocación de comprometerse para transformar. Y yo soy de los que cree que el compromiso sin excelencia es puro voluntarismo y que la excelencia sin compromiso es solo autosatisfacción intelectual. Y creo que en tu caso estamos hablando de una buena síntesis que pone en evidencia cuál es la universidad que nosotros pensamos y aspiramos a ser. Y digo esto porque cuando una institución decide reconocer a alguien, por supuesto que pone en valor esa trayectoria, pero al mismo tiempo con ese reconocimiento está diciendo mucho de sí misma. Cuando nosotros entregamos un doctorado honoris causa, no solo ponemos en valor lo que el homenajeado hizo a lo largo de su vida, sino que en eso que ponemos en valor decimos que hay un espejo donde a nosotros nos gusta mirarnos, que hay una manera de hacer, de andar, de transitar la vida que a nosotros nos interpela, nos moviliza, nos conmueve. Que esa forma de hacer las cosas, esa manera de intervenir profesionalmente desde la excelencia comprometida con su tiempo y con lo que nos pasa para aportar a su transformación, tiene que ver con el modelo de universidad que nosotros pensamos y defendemos. Por eso estamos hoy acá, de alguna forma para decirte gracias por ese testimonio que también nos sacude a nosotros y modestamente intentamos que en ese sacudón nos ayude a ser mejores, y por eso estamos acá para valorar y hacerte saber lo importante que es, no sé si tomás magnitud, poder incorporarte hoy formalmente a nuestro cuerpo de profesores y profesoras. El otro día vi una película que voy a recomendar, no la voy a spoilear, pero el caso se conoce, que se llama Lazos de Vida. Es la historia de Nicholas Winton, que es el británico que sin tener experiencia en algo tan difícil, duro y complejo, era corredor de bolsa, decidió comprometerse para salvar a un montón de chicos y chicas que estaban refugiados en Praga previo a la llegada del nazismo. La película es fantástica, muy emotiva, muy conmovedora, muy movilizante, pero hay una escena que a mí me marcó mucho porque hay un momento donde se ven aturdidos por la situación, casi ante la imposibilidad de seguir con la empresa que se habían propuesto. Está Nicolás con su equipo y, entre otras cosas, para poder acreditar la visa de esos chicos necesitaban encontrar un montón de familias que manifestaran abiertamente, formalmente, su deseo de alojar a esos niños y a esas niñas. Entonces el equipo quería convencerlo a Nicolás de que iba a ser imposible lograr esa tarea, porque eran muchos chicos los que había que trasladar desde Praga. Y dijo, en realidad no es imposible, nosotros necesitamos un ejército de gente ordinaria, porque cuando la gente ordinaria se lo propone, logra hacer cosas extraordinarias. Y eso es de alguna manera lo que nosotros venimos a reconocer con la entrega de este título. A gente común que, proponiéndoselo, a veces, incluso sin saberlo, logra hacer cosas extraordinarias y que cuando las hace, conmueve a otros y a otras que están en otras latitudes. Gracias por eso, bienvenido a la Universidad Nacional de Rosario. A
continuación, ahora sí, daremos lectura de la resolución número 319/2023, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la UNR al arquitecto Solano Benítez. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve, artículo primero, otorgar al arquitecto Solano Benítez el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el padrinazgo del doctorando, arquitecto Solano Benítez, al señor decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, magíster arquitecto Pedro Ferracini. De inmediato, el señor rector procederá a efectuar la toma de juramento. Tenés que mantenerlo apretado. Tiene algo el decano conmigo, porque siempre vengo se apaga el micrófono. ¿Qué va? No, me estaba buscando la hoja porque vi una con letra muy chiquitita y esa ya no la leo, entonces... Bueno, venga. Acá la dejo. Profesor Solano Benítez, jura respetar y hacer respetar en cuanto a usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Bueno, bienvenido a la Universidad Pública Argentina, a nuestra casa. Hacemos entrega a continuación del diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. Renovamos los aplausos en este reconocimiento. A continuación, en nombre del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, la concejala arquitecta Alicia Pino entregará el reconocimiento al doctor arquitecto Solano Benítez como visitante distinguido de la Ciudad de Rosario, y asimismo el Consejo Municipal ha declarado esta distinción de interés de la ciudad. Por su parte, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe hace un obsequio también al doctor arquitecto Solano Benítez de una bandera de la provincia de Santa Fe en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la arquitectura y la enseñanza en las universidades públicas de nuestra provincia. Harán entrega de la misma el arquitecto Rubén Palumbo, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, y el arquitecto Julio Cavallo, vicepresidente. Ahora sí invitamos a las autoridades a descender del escenario y nos preparamos para escuchar la conferencia del flamante doctor honoris causa de la UNR, arquitecto Solano Benítez, titulada El lugar de la arquitectura. Qué impresionante ahí, ¿verdad? Así me pongo otra vez. Se escucha, ¿verdad? Aló, aló, aló.
Hijo, es un gustazo estar acá, realmente no sé si voy a poder hablar o me va a ganar la emoción. Y me da... Normalmente mis trajes tienen más velorio que 15 años, pero es un gustazo realmente vestirme así para poder celebrarles y tratar de acompañar en agradecimiento su presencia y tanto testimonio que me tiene así absolutamente abrumado. Muchísimas gracias. Estoy más acostumbrado a que me peguen, a que me insulten y a debatir cosas que a recibir esto. Así que para mí no crean que es una condición común, no es algo que comúnmente me pasa, es una condición absolutamente extraordinaria. Y portar no solamente venir hasta acá con ustedes, sino que también aportar a toda mi familia acá presente, mi novia, mis hijos, mi futura nieta que voy a ser abuela, llámenme Mirta, no me digan abuela, hacen que todo esto sea para mí muy especial. Así que la palabra que sintetiza, que podría sintetizar algo de lo que siento es muchísimas gracias. Gracias, pero de verdad gracias. Hace algunos años he hecho algunas declaraciones. Voy a tomar asiento, así podemos charlar más tranquilo. ¿Me ven? ¿No hay problema? ¿Sí? Fui haciendo hace algunos años algún tipo de declaraciones y cosas que voy siendo consciente de cómo se entrecomilla. Un territorio común es contar que Rosario siempre estuvo cerca, pero en realidad Rosario, más que cerca, Rosario siempre estuvo en mí. Entonces, no es de sorprenderse de ese tipo de cosas, porque en realidad la continuidad y la presencia a lo largo de todos estos años para mí es solo celebrar el tiempo que pasó, no la intensidad del vínculo, porque eso es lo que hemos aprendido a vivir. Y entre las muchas declaraciones que hacía y que hoy preparaba cuando pensaba cómo tenía que ser esta charla, le había dicho a mi padrino que esta charla se referiría al lugar de la arquitectura. Y yo había hecho algunas declaraciones, como por ejemplo que nosotros no somos operarios de una disciplina. Nosotros en realidad lo que somos constructores de una mejor sociedad. Y ese tipo de afirmaciones me gustaría girarla y empezar a analizar desde cómo hacer una suerte de síntesis, renovar la mirada sobre el territorio común que nosotros tenemos como arquitectos. Me gustaría decir, y cabe recordar que la arquitectura encuentra en el genius loci, en el espíritu del lugar, una condición de definición muy importante. Para algunos hablan de que evidentemente la arquitectura solamente desde el lugar y de la particularidad del lugar uno podría convocar a la materia y desde ahí lograr decir lo que la arquitectura puede decir movilizando las piedras. Pero en realidad a mí me parece que el arquitecto trabaja en un solo sitio, que a diferencia de la observación de las particularidades, el arquitecto trabaja en un solo sitio, y ese sitio es la sociedad. El arquitecto que no trabaja en la construcción de una mejor sociedad no está haciendo arquitectura. Y al hacer este tipo de declaraciones se van a entrecomillar y van a aparecer una gran cantidad, me imagino, en un debate que va a ocurrir ficticiamente en los próximos días acerca de la importancia o no de esto.
Y van a haber gente, los haters me van a empezar a perseguir y a decir seguramente ¿qué se cree este? Que viene a decir que la arquitectura no es el lugar en la arquitectura no es algo importante, como si la sensibilidad, ¿qué sería de la casa de la cascada sin la cascada? ¿Qué sería? Etcétera. Y por otro lado, la gente que tal vez hasta me defienda y diga qué interesante, en realidad lo que está queriendo decir es otra cosa. Y ese debate que en mi cabeza se intensifica, es un debate que aunque sea muy vívido y que aunque se comunique mucho, está protagonizado en un 99.9% por bots, por inteligencia artificial, por inteligencia que no busca construir un vínculo mejor con la sociedad ni le interesa a la sociedad, le mueven otros valores, les mueve el interés de poder definirnos, de poder encasillarnos en determinadas, para vender mejor, para vender más, para lograr precisamente desde la emoción y el sentimiento controlar mejor nuestra predictibilidad para poder poner en línea de nuestras oportunidades un consumo referido a quienes nosotros somos sin ningún tipo de transformación nuestra. Entonces ese debate no tiene por objeto entendernos, no tiene por objeto conversar, no tiene por objeto dar vueltas juntos, que sería la traducción de las dos raíces de cum y versare, de conversar, dar vueltas juntos, no está hecho para eso, está hecho para otra cosa. De la misma manera que el 99.9% de lo que nosotros construimos y llamamos arquitectura es bot arquitectura. Es arquitectura que se hace con otras razones, que se hace en exclusivo para darle prioridad y satisfacción a un cliente, ¿qué importa? O en exclusivo para ganar o perder más dinero más rápidamente o integrarlo en circuitos de lavado, etcétera, etcétera, ¿qué importa? De la misma manera, eso que nosotros hacemos, si no tiene el propósito humanizarnos, expandir nuestro vínculo con los otros, que no nace de la empatía. En años anteriores decía que lo mejor que hemos hecho como colectivo mundial deja al 60% de la población del mundo viviendo bajo la línea de pobreza. De ese 60%, el 50% es miseria. Y solo quienes se alejan mucho de eso nos reciben a nosotros como oficiantes de saberes que solo pueden responder a una franja muy pequeña de la población. ¿Y cómo sostenemos todo eso? Con la construcción de un sinnúmero de razones, razones, que en realidad lo único que hacen es insistir en la poderosa indiferencia como vínculo entre nosotros. Si el mínimo humano es 2, si la crisis que nosotros sostenemos es una crisis no de falta de recursos, porque tenemos siempre los mismos recursos, nada se pierde, todo se transforma, y tampoco es por falta de conocimientos, porque en realidad hoy sabemos mucho más que antes. Nuestra gran crisis es una crisis de falta de imaginación, porque dado que tenemos lo que tenemos y conocemos lo que conocemos, no hemos sido capaces de imaginar una condición distinta a la que tenemos. Y esa crisis de la imaginación que se refleja en la sociedad es la misma razón inicial de la humanidad de las personas, porque el ser humano es un acto imaginario. Yo puedo sentirme como el otro, puedo ser empático con el otro, yo puedo simpatizar con el otro, somos todos de ese club amarillo y azul que tiene una cancha gigante sobre el arroyito, como todos somos. O puedo
o puede ser antipática la relación, empática, antipática, simpática, pero en realidad el acto humano es un acto que va más allá. Imagina que yo soy y que yo debo protegerme para estar mejor. Y ese mínimo que inician dos puede ser extensivo hasta que nos encontremos todos. Si nosotros no somos capaces de reconocernos en todos nuestros accionarios como actos potenciales de refuerzo de nuestra condición humana, en realidad nos estamos deshumanizando, en realidad estamos perdiendo la oportunidad de entre todos protegernos. Decía un muy querido arquitecto, Paulo Méndez, decía que mucho antes que una arquitectura o una ciudad se vuelva fea, son los habitantes de esa ciudad o los arquitectos los que se han vuelto feos. Porque cuando te deja de importar, cuando te deja de movilizar, cuando mi único vínculo con el otro es la indiferencia, el cultivo de la indiferencia, lógicamente el resultado va a ser otra cosa, va a ser una construcción. Pero para que exista arquitectura, esta tiene un solo lugar. Aunque sea del privado más privado y del cliente más directo que nosotros tenemos, en nuestro relacionamiento, ese vínculo y esa acción debe poder construir una sociedad mejor, que es el lugar mejor en el que todos podemos habitar. Y si nosotros no conseguimos ese lugar mejor, si nosotros no conseguimos ser mejores, no vamos a tener un lugar mejor. Entonces, ahora sí dejo en paz esos entrecomillados y sí me gustaría dejar así muy claro que el único lugar donde un arquitecto construye o proyecta es dentro y para una sociedad. Eso es lo que les quería en realidad decir. He aprendido con el paso de los años también que la arquitectura, que el ser humano en realidad descubrió el lenguaje como herramienta precisamente para poder vincularnos, y que en la capacidad de lenguajear, en nuestro intento de estar cerca los unos de los otros, hemos desarrollado y hemos sido capaces de leer con suma claridad cosas que nos expresan desde la palabra. Sí necesitamos la palabra para pensar, pero hay muchas cosas que podemos decir sin hablar. Y la arquitectura es una de esas expresiones que no se pueden, en realidad, que no tienen condición de esquivar la coherencia. Yo me puedo declarar el más figurativo de los arquitectos, pero al ver mi trabajo van a decir que no lo soy, ¿no? Aunque mi discurso lo diga, o el más ecológico, o el más sostenible, etcétera, y si ustedes ven van a decir no o sí. Para poder explicar esto, me imagino a una adolescente frente a su ropero, 6 metros por 3 de alto, lleno de ropa, diciendo, no tengo nada que ponerme. Y en realidad tiene muchísimas cosas para ponerse, pero en realidad lo que está diciendo es, con todo esto que está aquí, no puedo decir lo que quiero decir en este momento. Por eso no tengo nada que ponerme. Cuando me preguntan, ¿y para qué hiciste esa bóveda? ¿O para qué hiciste eso que no? Y yo les digo, yo les puedo decir que les quiero mucho, o les puedo decir cómo les quiero. O puedo decir, sin decir, movilizar la materia, en este caso en la que habito, para poder expresar ese tipo de cosas. Entonces, la arquitectura, para mí, con más razón, no es una materia de simplificación, es una materia que trata de síntesis.
de tratar de que las más complejas condiciones que aparecen formen parte de la ecuación de lo que nosotros vamos a resolver con nuestro trabajo. Y todo eso tiene que poder estar dicho en la manera en que hacemos, en la manera en que construimos, en la manera en que nos expresamos, en la manera en que las obras son capaces de comunicar eso que ellas dicen. Bueno, hoy me toca operar desde hoy de arquitectura. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Y voy a tratar de explicarles a través de... También puedo seguir hablando y nos podemos olvidar de esto. Pero me imagino que mucha gente quiere ver qué demonios hago. Entonces vamos a darle un poquito de razón a todos. Hace algún tiempo atrás me tocó la decisión, luego un pequeño ejercicio, había ganado unos $5.000, por lo tanto tenía que decidir si en aquella época, 91, no soy bueno para las fechas, o me compraba 2 computadoras en esa época o me construía la oficina. Y yo me quería la oficina. Y la acción era muy fácil. Más o menos 100 metros cuadrados para poder hacer maquetas, planos que se dibujaban a mano, mesas, etcétera, etcétera. Y tengo $5.000, es decir, tengo que poder construir $50 por metro cuadrado. Yo había entrenado y muy bien para construir con $500 metro cuadrado. Pero arrancarle un cero a la ecuación comienza a movilizar una serie de cuestiones, ¿verdad? Para no decirme a mí lo que es común decirle a la gente: vayan, sobrevivan como puedan, consíganse la plata, y cuando tengan ese dinero y 8 trabajos encima, yo les voy a hacer una cosa de buen gusto, exquisita. Pero hasta ese momento sufran. Entonces lo que intenté hacer ahí, en plena conciencia, es que podíamos, en realidad toda arquitectura o toda obra tiene solo 2 ítems: los materiales y la mano de obra o los procedimientos. Entonces, cuanto menos materiales usemos, la obra va a salir más barata. Y cuanto seamos más precisos en la utilización de la mano de obra, esta va a ser más eficiente y por lo tanto vamos a poder hacer caer esos costos. La otra sería robarle, explotarle, sacarle sangre, riñones, etcétera, etcétera, pero no es muy sostenible en el tiempo. Decidí hacer esta obra donde fui colocando los ladrillos, como ven, son ladrillos de panderete contra las indicaciones de la época, no de la época, de la técnica en realidad, porque lo que dice la normativa es que una pared de ladrillos de canto no puede soportar peso, no porque el ladrillo sea malo, sino porque aparece, no sé, bueno, no importa, no voy a dibujar, o voy a dibujar así. ¡Oh, qué maravilla! ¿Se ve ahí? Ok, vamos a ver si acá se ve mejor. Ok, si se carga acá, no se ve, ¿verdad? Hay que apagar más las luces, a ver si se ve mejor. ¿Se ve? Lo que aparece es que, en realidad, cuando soporta peso, al ser tan esbelta, aparece una flexocompresión en el medio o el pandeo. Lo peor que podríamos hacer es imaginar una ventana o un agujero ahí, porque ahí la estructura se cae. Pero si nosotros, en vez de pensar, estoy yendo hacia el otro lado, ahí, en vez de pensar la abertura como un delimitamiento de esa pared, imagino la abertura como si fuese una viga central. Entonces, en realidad, distribuyo en 5 ladrillos arriba y 5 ladrillos abajo, y ese aventanamiento, en vez de ser una debilitación, es una estructura central que me permite ahora que la pared de ladrillos de canto reciba peso. Por lo tanto, estoy construyendo, estoy desarrollando una capacidad que estaba vedada por los libros y por todo lo demás. Y había comprado, por supuesto, material de demolición, entonces los ladrillos venían también muchas veces rotos, o venían con pintura de distintos colores, etcétera, porque eran ladrillos que ya los compraba a un precio más bajo. En el interior
Sí, por supuesto, había un techo de chapa que se ubicaba esto en relación a los árboles que habían en el lugar, porque cuanto menos sol tenían, menos necesidad de aire acondicionado, y la obra se instalaba muy precisamente en el monte, y luego usaba madera de baja densidad, como están viendo ahí, la que se usan para encofrados, como aislación térmica. Y al reducir el aventanamiento, luz es igual a calor. Entonces, tener solo iluminación sobre las mesas, reducir la radiación interior, tener un contacto con el exterior más eficiente, me permitía hacer esa primera obra, y sí, esa primera con ayuda de los amigos que traían también una cerveza o un metro de cable, qué sé yo, construir a $50 el metro cuadrado, ¿verdad? Y fue una primera razón. Un tiempo después entendí que era bastante complejo, porque hacerles poner los ladrillos de canto, si uno mira la planilla de costos, es igual en costos ponerlo de 15 que ponerlo de canto. Y esto porque el albañil, al ponerlo de canto, el ladrillo se le cae, entonces lo hace más lento. Y si usa igual cantidad de tiempo para hacer una cosa u otra, lógicamente hay un ahorro inicial en pared de canto, pero no lo hay en la técnica para desarrollarlo. Entonces había imaginado un tutor recto contra el cual pegar los ladrillos muy rápidamente para que el tipo no lo tenga que estar equilibrando. Y fue tan bueno el sistema que fue un auténtico fracaso, así, demoledor, porque poníamos los ladrillos hasta muy alto, muy rápido, y luego no podíamos sacar el encofrado porque se caía, se derretía, no le dábamos tiempo a la mezcla, etc. Entonces pensamos hacer un encofrado mucho más complejo, mucho más complicado, como este que está acá, ahí. Pero al hacer esto más complicado, en realidad seguía siendo pegar ladrillos nada más contra él. Pero eso ya nos permitía sacar y seguir sin que la pared se derritiese. Entonces la complicación inicial de hacer una pared lo más recta posible, en realidad al hacerle el zigzag y al poder marcar ya de antemano, ¿se imaginan lo que es poner una pared así y hacerla a plomo, estirar los niveles, que vayan así, que no ondulen, etcétera? Bueno, todo eso en una pared ya que era un zigzag, que era complejo, pero vamos a hacer más complejo, vamos a hacer que en realidad caiga hacia adelante y caiga hacia atrás, pero entonces hay que contratar científicos, no, hay que dibujar todos los ladrillos en la cosa, y ahí contra ese dibujo, como una plantilla, como en mi época venían esas revistas que se llamaban, ¿cómo se llama? Que tenían moldes para coser las camisas, eso. ¿Cómo se llamaba eso? Burda, ahí está. Bueno, era así, era directamente hacer una planilla y que se pueda dibujar encima. Y lógicamente, antes de hacer todos esos experimentos y llamarle a los ingenieros para que validen, no era mucho más fácil someter a prueba de carga y traerle al ingeniero y mostrarle, che, está aguantando esto, sí, genial, y con esto podemos hacer esto, sí, claro. Pero pedirle permiso antes sobre su capacidad de imaginar contra una normativa que le dice que no lo haga, ¿verdad? Había que habilitar el puente y había que habilitar la posibilidad de hacerlo. Entonces, si podíamos hacer eso y prefabricar los primeros paneles a suelo, y eso nomás era el encofrado, podíamos hacer estructuras como esta, de 9 metros de altura, todas plegadas, zigzag, que no era solamente en vertical, también tenía un desaplome, etcétera. Pero eso en realidad era para que la obra se haga más rápido. Alcanzaba esa complejidad como sistema para poder. Y la casa esta, la primera cosa que era interesante en esta casa también es que los suelos eran muy malos. Entonces, si nosotros reducíamos la cantidad de. Le está pasando algo, no era yo, ¿verdad? Bueno. ¿Y hablo así o así? ¿También podría meter acá? No. ¿Y así? No. Bueno. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Entonces, conseguir las grandes luces, en vez de hacer enormes vigas, veíamos al comienzo que estaba desarrollando vigas Vierendel en esos lugares, y los espacios de la casa pasaban a tener 15 metros, 5 metros.
dimensiones que no eran propias del ámbito doméstico, y menos en esa época, que estamos hablando del 90 y no sé cuánto, donde la modulación de la cosa privada era siempre muy pequeñita, y entonces nos permitía, y nosotros soñábamos ya con grandes reuniones, grandes asados, grandes encuentros, que la gente pueda sentir un alero, una protección para esta condición colectiva, aún en una casa individual como esta, ¿verdad? Perdón. Acá cambia, pero ahí no. Y ahí pueden ver cómo la pared es apenas de 4 centímetros, alcanzaba los 9 metros, etc. Entonces, lo que comenzábamos a ver era cómo intervenir ya no solamente en la condición material, sino también, ante todo, en los procedimientos. Ya veníamos de poner los ladrillos así, y en este caso lo que habíamos descubierto era que como los ladrillos se nos rompían, y más todavía esto que era una suerte de estancia que quedaba relativamente lejos de Asunción, los feos caminos rompían los ladrillos. Entonces decidimos, en base a un chiste que me había contado tu papá, Rafita, él contaba el chiste del creyente que le interpelaba al sacerdote y le decía: padre, cuando yo estoy fumando, ¿puedo rezar? Y el sacerdote le decía: no, ¿cómo se te ocurre? Un acto impuro, vos estás rezando en contacto con Dios, te vas a poner a fumar. Sí, padre, tiene razón. Y padre, no, perdón, cuando yo estoy rezando, ¿puedo fumar? No lo puedo hacer. Y padre, cuando haciéndolo al revés, ya me perdí, pero tendría que ser, y cuando yo estoy fumando, ¿puedo rezar? Claro, cualquier momento es bueno para estar con Dios. Entonces, antes de intentar cambiar la escala, porque ustedes veían que ese primer plegado tenía apenas 2,40 metros, y estos plegados que yo estaba poniendo hacia el frente ahora tenían... Ahí ya se fue a la otra hoja. Bueno, fíjense cómo ya cambiamos la... No importa, nosotros somos 7 hermanos, o sea que cuanto más ruido hacen, más me concentro. No tengo problema, y si alguien se tiene que ir, tampoco lo tomo a mal, por favor, yo tampoco estaría acá. Bueno, ahí pueden ver más o menos la altura de los nuevos pliegos que estábamos haciendo, pero ocurría que para no estar haciendo otra vez la misma línea y todo lo demás, y utilizando toda esta cantidad de ladrillos que se nos rompían, era lógico pegarlos simplemente como si fuesen trancadices. Y ahí, increíblemente, lo hacíamos más veloz, porque no teníamos nivel, no teníamos plomo, no teníamos nada, se tiraba al cascote, se ponía la mezcla, se tiraba, y se hacía con una velocidad impresionante. Y eso nos daba pie a avanzar y a imaginar, se nos jode, a imaginar que podíamos hacer eso mismo para pisos, para todo. La obra finalmente es así. Es interesante también porque esta obra, aunque es de una estancia y es de un estanciero relativamente bien acomodado, esa estancia está en territorio del EPP, del Ejército Paraguayo del Pueblo, que es donde se secuestra, donde hay impuestos la guerrilla cobra impuestos, etcétera, etcétera. Entonces yo les explicaba que esto no puede ser distinto a el lugar donde, y no puede tener otros materiales que el lugar donde se guardan los tractores, los camiones o la gente construye su casa. Lo que sí podemos es aspirar, y si apagamos esas luces ya se va a ver mejor. Acá adelante te apago. Entonces sí podíamos separar y hacer que las paredes más finas estén por dentro del canto nuevamente, y que incluso seamos capaces de desarrollar losas cerámicas de más de 14 metros con pendolones y estructuras para sobre eso otra vez, sobre las vías que van encima de esa aparente pared que está ahí sustituyendo la condición de hormigón, podamos poner
las chapas metálicas y que haya circulación de aire arriba y no se caliente tanto y todo. Ah, qué bien se ve ahora, ¿verdad? Bien. Así. Entonces esa obra para nosotros celebra el hecho de todo está fallando. No solamente celebra el hecho de poder hacer una obra de dimensiones importantes en ese momento, sino poder precisamente mostrar cómo podíamos seguir ampliando el repertorio de lo que hacíamos, introduciendo siempre la condición estructural como motor para lograr modificar las condiciones de trabajo. Es como que no sé, tal vez, por ejemplo, la Fórmula 1 podría incorporar hoy en día los motores de aceleración eléctrica, podría tener mejores condiciones de computación, etcétera. Se podría agregar muchas cosas que venga, pero la Fórmula 1 restringe todo eso y hace entonces que la tecnología, que es la más popular, que la que tiene todo el mundo, ahora vaya evolucionando y dando un pasito y otro, y eso, al no abandonarla y cambiarla y sustituirla por otra, ¿verdad? Entonces pretendíamos hacer eso, usar exactamente todo lo mismo que cualquier vecino de ahí, precisamente en una obra que sea lo más paraguaya posible, que tenga espacios, galerías, que tenga vínculos, sombra, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo marque esas diferencias entre el espacio interior que tenga una cierta altura, las galerías que tengan otra condición, etcétera. Así. Y ahí ya esas paredes comenzaban ya no a tener 2,40 metros, sino que ya tenían 7 y 8 metros de alto. Y ya las losas cerámicas que hacían del techo tenían en la zona de los pendolones, a donde se ve ahí, una viga invertida trabajando por arriba sobre la que se apoyaba otra vez el otro techo y cosas así. Ese es el fotógrafo amigo, porque me empezó a pasar una serie de cosas. Yo siempre he tenido una capacidad increíble para sacar las fotografías más horribles del planeta. Y todo el mundo me reta por eso, y me parece que, no sé, estoy distraído cuando saco fotos. Pero después empezaron a venir los fotógrafos y fue realmente un cambio importante en la manera de mostrar nuestro trabajo, así que a todos ellos muchísimas gracias. Bueno, ya con esa idea de los premoldeados y de los tutores, está una casa que hice hace relativamente poco tiempo, solo que la altura ya es de más de 10 metros. Y ustedes, si ven esa hormiga que va ahí llevando una hoja, en realidad es una lámina, una multilámina que tiene un pequeño marco metálico que es contra el cual se van a levantar las paredes hechas todas de cascote de ladrillo roto. Y la composición de esto es bastante interesante. Estamos en otro lado, yo estoy mostrando otra cosa. A ver, espera. Ahí está la hormiga que yo hablaba. Pero yo le veía a la hormiga acá y no le veía ahí, perdón. Voy a hacer así, voy a mirar ahí. Entonces ahí ustedes ven, porque se imaginan, incluso los primeros encofrados que hacíamos eran pesados, necesitábamos que venga Ragnar, Lothar a moverlo, y qué sé yo, y en realidad después, se hace cada vez más fácil, se ponen pequeños caños y sobre eso, bueno, ya se pueden imaginar. Entonces esta estructura que también tenía de ancho 12, 15 metros, si ustedes se fijan, yo podría haber puesto una columna en cada vértice de estas cruces, ¿verdad? Y lo que en realidad hace como estructura es que esta de acá trabaja con aquella de allá y en realidad es un sistema estructural clásico, solo que la cruz que estoy mostrando acá esconde la siguiente cruz que está al otro lado de la pared. Entonces, en vez de tener una pared y todas las columnas puestas de un lado, lo que tengo es una pequeña pared que está trabajada con las cruces de un lado y del otro. Entonces las dimensiones aparentes de este tipo
de estructuras son, ¿cómo es posible que...? Pero en realidad estoy ocultando la cruz que está del otro lado, ¿verdad? Y lo que hice acá, si logran ver esta diferencia, es que esta pared de casi 12 metros de alto, 11 metros de alto, así, su punto más débil es acá. Detrás de esto, al otro lado, por acá, hay otra cruz. Entonces, el refuerzo que yo le pongo es, acá le pongo una otra pared, y por detrás le pongo otra pared así. Entonces, en el centro tengo 15 centímetros para los más de 11 metros de alto, pero después el resto es solo de 4 centímetros. Y con eso se hace con una velocidad y una reducción de tiempo y una eficiencia. Pero para poder hacer esta casa, cuando nos fuimos a ver, lo que era fabuloso era que podía orientarla precisamente. Cosa que hoy en día a nadie le importa. Porque lo que pretendemos siempre es que el lote, sea cual fuera el que tenemos, sea capaz de crecer en 70 pisos. Y no solamente en 70 pisos, sino que la mayor cantidad de metros cuadrados que la normativa te permita. Entonces son unas masas, unos volúmenes radiantes de calor ahí expuestos que son insufribles. Pero vos podrías tener una pared de 4 centímetros como límite entre el interior y exterior, que no se caliente si está bien orientada y el sol no le pega. Entonces eso es lo que hice acá. Y bueno, la misma idea estudiada para hacer pared, para hacer losa, para hacer... Siempre estamos llevando a la metástasis casi todos los experimentos que desarrollamos. Y con eso vamos. Y por ejemplo, para que vean lo poco que pesa esta pared, y la señora me decía, yo necesito mucha luz porque yo decía, hace mucho calor, para dar luz es igual a calor. Y si ustedes se fijan, en realidad, acá está el refuerzo interior que les estaba explicando, se ve, ¿verdad? Por fuera está este otro, y hay una cruz que está acá y allá, y otra por acá. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que toda la masa que está acá directamente va a tomar esta inercia y se va a aproximar a los puntos de refuerzo. Por lo tanto, entre este punto y este punto se arma un arco. Y lo que cae acá de peso en realidad es solamente esta cantidad de metros cuadrados. Y si ustedes hacen 0.05 por 3 metros, por 1,50 m, por 1.400 kilos por metro cúbico, en una construcción de albañilería, van a ver que el peso no es nada. Entonces, en vez de que la pared apoye, fíjense, es todo vidrio acostado así sobre la pared, y entonces toda la casa se ilumina y todos los pasillos, todo está perfectamente iluminado para que incluso en la penumbra el sol ingrese solamente para iluminar el piso y que nadie se tropiece, ese tipo de cosas. Entonces lo que pasaba en una obra que tenía que avanzar muy rápidamente, qué sé yo, una cosa era construir contratutores. Y otra cosa que veníamos desarrollando al mismo tiempo era poder, se ve ahí, ya que el ladrillo igual intentaba caerse para un lado y para otro, lo que hacía directamente era tirarlo al suelo. Y acá en la Argentina hay una tradición que son los paneles Vent, que en realidad son paneles que funcionan como el cofrado perdido para un concreto que se vacía en el medio, etc. Y que tienen un refuerzo metálico alrededor, que para mí, por la capacidad de nuestro ladrillo, era absolutamente innecesario. Entonces, lo que hice inicialmente es paneles que una persona pudiese, la dimensión del panel era lo que alguien podía levantar. Entonces, si ven ahí atrás, están los primeros paneles apoyados. Con esos paneles empezaba a imaginar cómo hacer las trabas de esas paredes, y cuando las paredes ya eran más complejas y se movían así, bueno, le ponía incluso tornillos y cosas por el estilo. Y era una primera aproximación a la prefabricación. Y de ahí, de ese primer panel que era portable, que yo lo podía levantar con 40 y tantos kilos y qué sé yo, muy bien, ¿sí? Ellos no me van a mentir. Empecé a cambiar la escala de eso también para que sea más eficiente. Si se fijan ahí en el suelo,
están todos los grandes éxitos. ¿Ven? Todo eso que está roto ahí abajo es porque se nos estaban rompiendo al levantar de esa dimensión. Entonces lo que imaginé es que en vez de hacerlo como el panel Veno, de ponerle una sobreconstrucción de metal, etcétera, lo que imaginé es que podíamos ponerle un ladrillo en la otra dirección que le dé más inercia a la pieza y que entonces solamente con el ladrillo ya resolvía todo el tema. Y a partir de ahí pude hacer paneles de 2,40 metros y pude, por supuesto, diseñar en complejidad el uso de estos paneles para poder soportar estructuras de este tipo de 5 o 6 metros. En Paraguay, todo lo que sea sombra es una bendición, es decir, que para este concurso que en realidad tenía, era interesante porque era un concurso de anteproyecto y precio, hecho por los propios gerentes. Entonces, ¿qué hacían los gerentes? Ponían todos los precios, este iba primero, este iba segundo, este tercero, este cuarto. Al que tenía la mejor planta, lo que ellos veían que funcionaba mejor, le daban un 15% de descuento nominal. Ahí nosotros ya, estábamos arriba. Nosotros habíamos entrado cuarto, quinto por precio. Pero con ese primer descuento ya estábamos. Y a quien tuviese la mejor imagen corporativa, otros 15%. Entonces, que podía haber una diferencia del 30% o de hasta el 40% entre la propuesta de lo más barato y una que a ellos les guste más y que sea más interesante, etcétera, etcétera. Bueno, esa era una forma de concurso que ganamos la única vez que... Bueno, los concursos que yo gané eran cuando no había jurado arquitecto. Y había jurado arquitecto, eso se podía caer, eso es tremendo, eso es un desastre, ¿a quién se le ocurre? Su papá no le pegó tanto a tiempo, etcétera. Lo que corresponde a una observación de por qué un individuo es como es y hace lo que hace. Entonces están viendo soluciones donde incluso imaginaba la forma de hacer las perforaciones para iluminar y ventilar lo que ya estaba un poco construido, etcétera, donde solamente las costillas eran vidrios de 8 y 10 milímetros y después para que un vidrio así de grande no sea un papel y esté siempre cayéndose, estaban como encajonados, pero en vez de ponerlos todos en una cara, entonces mandábamos uno adelante, otro atrás, usábamos los materiales más baratos y la mano de obra que pudiese acompañar eso. Entonces gastábamos un poco más mano de obra, pero gastamos mucho menos material y así íbamos equilibrando para poder concursar, porque si no, ¿dónde vivía? En Marte, en Venus, o sea, vos tenés que poder trabajar dentro de una sociedad. Y ahí comenzábamos incluso con las expresiones de los primeros, de lo que ocurría cuando, tratando de hacer bien las paredes, es muy difícil con un ladrillo que no tiene precisión en su elaboración, hacer una pared de doble cara vista. Entonces ahí mentimos todo. Partimos el ladrillo a la mitad, hacemos una cara vista, dejamos en el medio ahí una rugosidad así, tipo acné, y luego del otro lado podemos hacer lo mismo. Pero para mí eso era hermosísimo. Entonces podía ofrecerle a la gente una cara bien hecha, donde necesitaban verlo bien, y otra les mostraba que en realidad podíamos usar eso que la gente normalmente esconde o que se esconde en la construcción como un atributo. Y podíamos hacer esta sala de reunión de la Unilever, que es una multinacional muy importante, que no tenía ni un ladrillo entero, ¿verdad? Y tenía, qué sé yo, los cables y el foco, nada más, ¿verdad? No había lámpara italiana, no había, etcétera, etcétera, y así es como podíamos trabajar eso. Eso lo hice más o menos en el 2000. ¿Qué año, Lili? Más o menos. Sí, 2000. Fíjense, los paneles así, pero en realidad si les muestro acá los paneles, con el panel servía como prefabricado, vamos a llamarle al que está inclinado así, vertical, y al que está inclinado en el otro sentido, horizontal. Usaba los paneles tanto como horizontales y verticales, y luego, como en el corazón de esos paneles, llevaba otra vez 2 tiras de ladrillo que se pegaban contra el encofrado de la misma manera que yo pegaba los ladrillos contra tutores. Entonces en realidad tenía una columnita de 20 por 20 cada 60 centímetros, que es lo que estaba resistiendo, pero todo el mundo lo único que ve son los 4 centímetros porque está embobado con lo fina de esta condición, etc.
Y bueno, los trucos visuales, haciendo que la perspectiva crezca en un sentido, decrezca en el otro, que aparente ser todo horizontal, pero en realidad tiene home delay por todos lados y tonterías así. Finalmente me pidieron construir en el edificio de Jean Nouvel, en la Fundación Cartier, hace algunos años. Fue muy interesante porque en realidad el único idioma que yo estudié oficialmente fue el francés durante 13 años en mi vida. Así que, y el señor Nouvel odia ningún otro idioma que no sea el francés. Entonces en la inauguración de la exposición viene el señor Nouvel y los paparazzi así, y él parece el señor malo, ese de la... ¿Vieron? Así como ese mini, bueno. Y veo que al presidente de la fundación, el presidente hace así, le habla a alguien y esa persona sale corriendo y un minuto después estás a mi lado diciendo, el señor Nouvel quiere hablar con usted, quiere saber qué es lo que está haciendo. Bueno, perfecto. Bonjour, monsieur. Anthony, ferme la porte. Todo el francés que yo dominaba. Y viene, se me acerca y dice, hola, ¿qué tal? Y me dice, quiero saber qué hiciste. Bueno, empiezo a tratar de explicarle en francés y me ataja y me dice, en inglés, por favor, porque quiero entender lo que estás haciendo. Y yo venía de preparar estos paneles y de hacer esto, porque una de las taras con las que me enfrentan siempre, claro, Solano hace esto porque en Paraguay no hay terremoto, hace esto porque en realidad puede explotar la mano de obra, hace esto porque en Paraguay hay mano de obra abundante y los artesanos paraguayos son extraordinarios y todo ese mito que no es nada cierto, ¿verdad? Y entonces cuando imagino construir esto de 4 centímetros de desechos de demolición de las construcciones de París y utilizar la mano de obra de los slums de toda la periferia de París y prefabricamos elementos así, lo que en realidad hacemos para poder desarrollar cosas que nosotros no enfrentábamos acá, en realidad es poder entender que esos paneles que ustedes están viendo ahí no son paneles de cascote, son paneles de hormigón armado, aligerado con cerámica. Pero ¿cómo pasan las varillas en el armado de un lado a otro con una estructura orgánica así? En realidad yo uso armado con fibras de grafeno, fibra de vidrio, fibra de carbono, y eso mezclo con el concreto. Uso un concreto de una resistencia relativamente disponible, no es de 180 FSK, es un hormigón interesante, un hormigón que tiene una capacidad, pero está armado. Y la otra cosa que utilizo para poder pegar un panel con otro en este sistema de castillos de naipe que están viendo ahí, es que en realidad entre panel y panel, como sistema constructivo, en los vínculos, yo uso grouting para construir. El grouting todo el mundo usa, y también las fibras de grafito, de carbón, para, se está por caer esa viga, qué sé yo, vamos a reparar, vamos a ponerle, para no romperla toda, le vamos a poner grafito, grafeno, y vamos a ponerle un poco de grouting, y todo el mundo usa eso para reparar. Pero tiene atributos extraordinarios y yo lo uso para construir. Entonces, en París está tiembla. El señor Nouvel puso 600 kilos por metro cuadrado de resistencia, o sea, no solo podía moverse, sino que tenía una limitación de carga, y encima el señor puso más de 7, 8 metros de pie derecho, 8 metros de pie derecho, por lo cual solamente se puede poner Durlock. Y entonces me dice, ¿y qué es lo que quisiste hacer? Y yo le dije, señor, traté de hacer lo mismo que usted, diferente. Usted convocó lo mejor de la materia y lo mejor de la mano de obra instruida de París para hacer este espacio. Fíjese el tamaño de estas aberturas, el cristal no tiene ninguna división, es decir, tiene 8 metros por casi 3 para poder hacer esos cristales, para movilizarlos, para ponerle carpintería, para poder hacer... Requiere una condición extraordinaria, no solamente de proyectos, sino una serie de técnicos que permitan hacer
este edificio de cristal acá, que además tiene una fachada proyectada sobre el bulevar, no me acuerdo. Y todo eso está hecho para celebrar un árbol que plantó Baudelaire acá. Y todo esto se hizo para que usted celebre ese árbol que está ahí afuera. Y yo quise hacer lo mismo, quiero celebrar ese árbol y ese jardín, solo que quiero usar el material de demolición, de desperdicio, el que no tiene ningún costo, y utilizar la mano de obra que no tiene ninguna capacitación para poder construir. Pero es un homenaje también a ese gesto que usted hizo con respecto al árbol que está allá en la punta, al otro lado. Y esto era una estructura sísmica, esto era una estructura que podía absolutamente ligera y que podía encontrar la continuidad de las partes, porque eso es lo que hace el hormigón armado, no solamente utilizando hormigón armado con varillas, sino que están armados con... ¿Se entendió algo? ¿Ya están cansados o yo nomás estoy cansado? Sí, ya están cansados. Bueno, y con esas mismas ideas, hace algunos años en realidad, con tu papá, Rafita, habíamos decidido participar de la Bienal de Venecia. Nos había invitado el señor Chipperfield, que ahora es Friedker y qué sé yo. Y le hicimos varias propuestas, ¿verdad? Hasta que el señor nos responde algo así como, tu fenomenológica. Y yo le respondo, tu madre, ¿qué te pasa? Esto es lo que nosotros íbamos a hacer. Y entre eso lo que hicimos fue, había pensado, y luego mucho tiempo después logré hacer esto, que es en Casahuavi, en México, en Oaxaca, y frente al mar, un desarrollo que tiene obras de Tadao Ando, Álvaro Siza, Kengo Kuma, los jardines son de Alberto Calas, y así. No me voy a acordar de todos. Lógicamente a mí me piden lo menos usual que es hacer la compostera. Y cómo construir en un lugar, en un jardín, en medio otra vez de terremotos, tsunami, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la idea del curtain wall, que es básicamente un muro cortina, lo que se hace es una super malla de gallinero, pero en vez de que sea de 15 por 15, tiene 80 por 80, y en este caso el zigzag está hecho con cabos de aluminio, porque la condición salínica del lugar era muy potente, etcétera, etcétera, y se hicieron estos prefabricados que se amarran a esa estructura. Entonces viene el terremoto, la pared se mueve, es un muro cortina, en realidad es un muro cortina hecho con ladrillos, etcétera, etcétera, para albergar el lugar donde se hace e intenté hacer ese proyecto después, que habíamos preparado con tu viejo, en Mendoza, para lo que era la ciudad del futuro, etcétera, etcétera. Y lo después por teléfono, Zoom, qué sé yo, la verdad, terminaba haciendo un pedacito así de lo de tu viejo, y terminaban haciendo esto, que era lo que yo había diseñado con tu viejo en aquella época, que es la estructura original que da pie a Casahuavi, que era lo otro que estaba mostrando yo ahí. Y entonces en la ciudad del futuro ocurría todo esto que de por sí Chipperfield decía tu fenomenological, pero que era una simple pared, un muro cortina, que no era un límite, sino que al revés se abría y se constituía en una suerte de arco, bienvenida para hacer ciertas cosas. Esto ya fueron fotos que se sacaron después, pero porque hubieron... otro año lo vamos a hacer, te prometo. Y entre las cosas que empezamos a trabajar, entre los masivos que empezamos a trabajar para reducir las estructuras, habilitar espacios grandes, me tocó hacer la casa con este amigo querido, que es Sergio Fanego, donde en realidad toda la idea de la casa está en el entendimiento que lo que nosotros asumimos, si yo me declaro dueño de esta cantidad de aire, van a decir que estoy loco. Si me declaro dueño de una cantidad de metros cúbicos del río Paraná, me van a decir que estoy de la nuca.
pero si yo me declaro dueño y señor de una porción del planeta Tierra, es decir, dueño de un lote, me van a ofrecer financiación, crédito, etcétera, etcétera, como si fuese algo lógico, ¿verdad? Entonces, esto celebraba el entendimiento que ese límite, la pared, el lindero, era el que realmente constituía esta suerte de... y celebraba todo el descenso de toda la estructura y de todas las particularidades a esta línea de lindero. Y me tenía en la cabeza la referencia de Francesco Dalcó cuando hablaba que en la casa Farnsworth en realidad ni el único punto de contacto de la casa con el oriente de los desagües. Bueno, yo no quería que la casa tenga ningún contacto, entonces, salvo en la intensificación del muro como tal. Entonces la casa desarrolla una serie de estrategias de estructura y utiliza sobre todo losas cerámicas para hacer que el costo, reducir la cantidad de material, porque es muy diferente la cantidad de energía que se necesita para producir un ladrillo no tan estructuralmente fuerte en relación a lo que cuesta la energía que necesitamos para hacer una bolsa de cemento. Es muchísimo más la de una bolsa de cemento. Entonces todas estas aproximaciones tienen que ver siempre con reducir la cantidad de materia, sustituir todo lo que podamos sustituir para disminuir la producción de los materiales más caros o la... Y en ese interín, igual, unos años después de la casa de Fanego, me tocó hacer la casa de mi madre. Entonces, si ustedes ven ahí el encofrado que va a dar definición a la estructura es absolutamente rústico, pero para poder hacer una estructura encima de eso, una losa que sea curva así, lo que se hace es que sobre esa estructura facetada horrible se carga arena y la arena se peina. Entonces la arena es la que tiene la curva perfecta, no lo que está debajo de la arena. Entonces no necesitas un carpintero que venga desde Suiza, se apellide Sunto, qué sé yo, para hacer esto, sino que hacer una suerte de estructura, le cargar arena, peinar encima y empezar a usar los ladrillos. Y cuando la diagonal de un prisma siempre es más larga que cualquiera de los lados, o sea, los catetos siempre son menores que la diagonal. Entonces uso los ladrillos haciendo que la diagonal sea o vertical u horizontal. Y con eso empiezo a preparar las primeras losas cerámicas, etc. Continuamos con la investigación de las losas cerámicas. Lo interesante acá es ver que para poder meter concreto ahí, en el lugar donde las varillas estaban, estoy usando un concreto muy líquido y estoy yendo nuevamente contra la normativa. Porque cuando tengo demasiada agua, después al evaporar va a generar una serie de caminitos de capilaridad por donde finalmente va a entrar el aire y va a oxidar la varilla y va a cortar el tiempo útil del hormigón armado. Pero en realidad recuerden que hay una cama de arena abajo y es ladrillo paraguayo. Entonces la cama de arena y el propio ladrillo extraen instantáneamente el agua de ese concreto. El concreto, que tiene mayor cantidad de cemento en ese lugar, aprovecha la humedad capturada de todo esto para mejorar su proceso y las pruebas que hicimos de carbonatación, etcétera, dieron resultados extraordinarios, y todo por hacer mal, ¿verdad? Es decir, teníamos la sorpresa y nos arriesgamos a ser fracasadores seriales, ¿verdad? Porque detrás de ese tipo de fracaso y detrás de dar ese pequeño paso, en realidad estamos liberando oportunidades para todo el mundo. Y cuando la viga de arriba está hecha, sacamos todos los puntales y aparece esta bóveda cerámica que en realidad trabaja la tracción. Y empezamos a prefabricar ya no solo bloques y paredes, sino que empezamos a prefabricar cajas. Entonces, si nos visitan, deben llevar vino para tener ahí. Y eso no sé. Bueno, esa es la casa, que la ven ahí. Por supuesto, no se nos ocurrió echar el mango, ni mucho menos. Y cuando se ingresa,
el jardín trata de aproximarse y sobre todo lo que ocurre es que todas las aberturas se pueden desplazar, entonces es la propia casa la que se transforma en una galería y no hay una casa primero, una galería después y después el jardín, sino que el mismo sofá donde mi madre ve el partido Paraguay-Argentina, de repente se abre y se convirtió en el quincho, se convirtió en la galería, etc. Igual el costo por metro cuadrado en Paraguay sigue estando en torno a los $500 el metro cuadrado, 400, y cuando tenés luces de 15 metros, como es el caso de mi madre, de la casa de mi madre, el costo debería ser mayor, pero el costo final de esta obra fue de $115 el metro cuadrado, es decir, casi 5 veces menos que... Y también porque, como es la vida, etcétera, mientras que estábamos haciendo la casa, uno de mis hermanos enfermó y hubo que operarle, y llevó parte del presupuesto de la casa, entonces teníamos que inventar formas de salir del... Y, por supuesto, esta es una competencia minuto a minuto, porque hacemos un presupuesto y todo el tiempo estamos tratando de mejorarlo. A veces no podemos, a veces empeoramos. Y después la apuesta es doble, porque tenemos que otra vez empatar y después tenemos que salir otra vez en una suerte de relación abierta hasta que la obra termina. La casa tiene más de 6 metros en la parte alta para poder conservar el fresco de la mañana. Y si ustedes se fijan, esa ventana que está ahí es una ventana de apenas 40 centímetros que es pared oeste, que es contra la cual se instala la cama de mi madre, que observa todo el barrio y ordena que amanezca, que canten los pájaros, que se reconcilien los vecinos y todas esas cosas que son interesantes, ¿verdad? Y de nuevo la obra no tiene más que solo alisada de cemento, solo cables y portafocos, toda estructura blanca, etcétera, y así es como fuimos haciendo este espacio y esta... Aún otro día les explico cómo se hacen ciertas cosas. Y me tocó después mudarme acá, porque me fui a vivir pedir refugio de nuevo a mi madre, y yo salía muy temprano de casa de mi madre y ella estaba durmiendo, volvía muy tarde, ella estaba durmiendo y no nos veíamos nunca. Pero parte de la casa estaba vacía, entonces le pregunto a mi madre si podía transformarla, me dijo que sí, etcétera, entonces puse la oficina debajo de la casa de mi madre ahora. Y para hacerlo tuve que demoler varias de las paredes que hacían a esta estructura abajo en el subsuelo. Entonces en todos los lugares donde necesitaba un refuerzo porque estaba sacando la pared para integrar todo el espacio, lo que hacía era poner estos prefabricados, estas vigas o estas estructuras prefabricadas al suelo, que luego se levantaban y con estos patines de concreto funcionaban como un puntal permanente, ¿verdad? Eso me permite imaginar que este tipo de estructura y este tipo de prefabricados se pueden usar ya para otras propuestas. Y por supuesto, con el paso del tiempo eché algunas paredes, eché escaleras, pero escondo una escalera ahí abajo, la podemos sacar para subir de vez en cuando también a visitar a mi madre, etcétera, etcétera. Pero pensando en ese tipo de estructuras, estamos diseñando esto, que es para Uruguay en realidad, donde ahí pueden ver un pilar que es el mismo que la viga, que es el mismo que el tensor. Todo esto se prefabrica al suelo, todo esto son estructuras que están armadas, con los sistemas que les decía, el pegamento entre una cosa y otra es grouting, que es un cemento absolutamente líquido, etcétera, etcétera, y les voy mostrando cómo pasito a pasito vamos usando cada pequeño avance como un aporte para hacer otra cosa. La Fundación Teletón, ya estamos todos cansados, ya me duele la garganta, voy a ir cada vez más rápido. La Fundación Teletón era una fundación existente y era la primera vez que, porque teníamos tanto material, al renovar aparecía el material roto, porque echábamos paredes, etc. Y comenzamos a imaginar cómo incorporar, usar ese material roto. Y ahí aparecieron las primeras catenarias, que fueron estas, que me permitían hacer estas bóvedas catenáricas de casi 7 metros de alto, etcétera, con 4 centímetros. E incluso fabricar ya cajas más grandes, no solamente la caja que estaba haciendo mi madre, sino cajas que me permitan hacer
de mueble, de pared, yo nunca sé qué estoy haciendo, o sea, no sé si eso es para guardar ropa, para atajar el techo o todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y ese es el objetivo del desarrollo de todas esas cosas. Por ejemplo, me interesa muchísimo esa silla que tiene muy poco material, por lo tanto tiene que ser muy vertical y donde uno se sienta tiene que ser perfectamente horizontal porque así distribuye la carga en las 4 patas. Pero cuando uno no es tan cómodo, entonces cuando uno hace así, ¡pram!, termina quebrándose. Pero si en vez de respetar eso, lo que hacemos es cortar el largo de la pata, dejarla a la altura que queremos, darle más inclinación en un otro sentido y usar el pedazo que le sacamos para reforzar la estructura, entonces una silla que es para siempre, una silla que dura 15 minutos, sobre todo si te visita el tío gordo o lo que sea, ¿no? Y comenzamos a prefabricar esto. Y con eso empezamos a usar entre triángulo y triángulo las varillas de metal, y con el tiempo descubrí que en realidad no estaba haciendo una bóveda cerámica aligerada o alivianada, sino que en realidad estaba haciendo estructuras de barra de ladrillo que se curvan, que no es lo mismo. Esta es el sector de hidroterapia al cual hacía referencia Anita, y el ingreso y la posibilidad de extender todas estas piscinas en ese lugar. Solamente el primer metro por encima de donde apoyan las columnas es de hormigón, todo lo demás es de apenas 4 centímetros de ladrillo. O sea, imagínense esa cantidad de ladrillo de 4 centímetros con esa inclinación sobre sus cabezas. Es fantástico. Como el general ese de Born, me encanta el napalm. Es fantástico, porque es realmente, era decirle a toda esa gente que teníamos tantas cosas por rehabilitar, no solamente a ellos, teníamos que rehabilitarnos nosotros, teníamos que nosotros ser personas diferentes, personas que estuviésemos realmente dispuestas a poner nuestra creatividad y nuestra imaginación para resolver los problemas que todos tienen y no para hacer lo que todo el mundo esperaba que hagamos. Y eso me pareció interesante. Entonces, todas estas estructuras que colaboran en este gesticular de bienvenida, pasada, etcétera, etcétera, se hicieron a partir de esas reflexiones sobre la idea de la prefabricación, inicialmente laminar, reforzada primero con varillas, posteriormente llegamos a los refuerzos actuales, etcétera, etcétera, pero es siempre una reflexión acerca de qué es lo que se puede hacer, con qué se puede hacer, hasta dónde se puede hacer, cómo podemos hacer más rápido, cómo podemos levantar, cómo podemos hacer, pero somos una disciplina de síntesis. Yo les insisto en esto porque es como algo, pero está intentando decir muchas otras cosas, está intentando resolver muchísimas otras cosas. Está hablando, pero es un lenguaje abstracto y no sirve que yo les diga que cuando ven una obra abstracta, ahí está el pajarito cantor. Eso dirá cada uno, ¿verdad? Yo sí puedo aproximar a una obra cuya intensidad en el bien hacer le provoque un grado de emoción que necesite la incorporación de una reflexión para darle sentido a lo que está viendo. Y en la medida en que eso, igual que toda la abstracción, recuerden el Heimfühlung, ¿verdad? Que se hacía, que es el soporte del Art Nouveau, la relación entre la obra, el público y el artista, en la medida en que las relaciones entre la obra y el artista, la obra y el público con la obra, etcétera, sean más intensas, la obra es ante el... Y esta es una galería que hicimos hace poco, entendiendo que nosotros tenemos un patrimonio modesto, según cómo se clasifica por la UNESCO, y hay eran una serie de pequeñas, de casas que fueron creciendo, y lo que hicimos fue demoler todas las paredes, soportar el techo sin modificar los suelos, que nos interesaban muchísimo, porque en el suelo también podíamos ver la huella del paso del tiempo. Entonces lo que hacíamos era poner vigas, pero hacíamos que las vigas no resuelvan directamente y sobrecarguen lugares, sino que trabajen casi como arañas para que el peso vaya un poco acá, un poco allá y no tengamos que hacer cimientos mayores, etc. Y con todas las paredes que sacábamos empezamos a prefabricar
en módulos que ya eran diferentes, no eran como los primeros que hacíamos, y con eso podíamos hacer esas paredes de ese grado de complejidad que servían de apoyo a todas las obras de arte, etc. O, por ejemplo, mecanismos súper sofisticados como puede ser este herraje, que para abrir o cerrar la puerta es eso. Ya está. ¿Verdad? Y ahora hay una exposición interesantísima de mínimo común que están haciendo en ese espacio, y yo que cuando vayan a Paraguay tienen que ir a ver. Va a estar como 6 meses por ahí en ese lugar. Y ahí está contado cada momento de los últimos 50, 60, 70 años por el tipo de piso, por dónde estaba el patio, dónde estaba el cimiento, cómo era el tipo de techo, y todo eso está sostenido con una estructura. La misma cosa ocurrió en Venecia. En Venecia, en apenas 5 días, se construyó todo esto y hubo que esperar 5 días para desencofrar, para que adquiera la dureza correspondiente. Sacamos el encofrado y entró el jurado y nos dieron el León de Oro en esa oportunidad. Y pues, ¿cómo a unos arquitectos en uno de los lugares donde el trabajo en ladrillo es más interesante y es el imperio de las bóvedas y los arcos, etcétera, etcétera, ¿por qué le premian? ¿Qué les pasa? O sea, es que no era una bóveda. No era una bóveda aligerada, era una estructura de barras. Estaba empezando a resolverse dentro de un plano más complejo, pero la aspiración a lo que nosotros estamos haciendo ahora son estructuras de barra espaciales, que es seguramente el siguiente punto del desarrollo de nuestra investigación, en estereoestructuras de ladrillo que estamos preparando últimamente. Bueno, esto ya lo vimos, ya se fueron a ver ustedes, bla 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 bla, los triángulos que hacen vigas, losas, etcétera, para felicidad de Cami y de todos los que le gustan las naranjas. Está este quincho, y una obra que es un poquito mayor, que comenzó con son unos 134 metros de largo, pues, más o menos, y que comenzó construyéndose con el personal de mantenimiento de la facultad, los que cambiaban los focos, los que reparaban los inodoros, etcétera, etcétera. Empezaron a fabricar los primeros triángulos y empezaron a levantar las primeras paredes. Pero en realidad toda esa estructura tiene pilares cada 20 metros, y esa estructura es capaz de funcionar como viga, como estructura principal, ¿verdad? Entonces las losas están hechas lo mismo, las vigas están hechas lo mismo. Inicialmente era un gimnasio, pero después nos pidieron que se transforme en un aulario. Y para poder hacerlo, le colgamos las circulaciones por fuera, y ahí pudimos dividir porque en realidad tenía la dimensión de una galería, 5 metros por 134. Quedaba buenísimo para hacer gimnasia, era solamente una celosía y la gente podía hacer pesas, pilates, cama, caminadores, etcétera, en 100 y pico de metros. Todo aireado, porque lo peor es hacer con esos calores gimnasio, estar sudando en el aire acondicionado, me parecía horrible. Pero después tenía que pasar a dejar de ser gimnasio para ser aulario, entonces lo que hice fue crecer un poco más en altura, apenas un módulo más, ponerle una estructura que me permita colgar todas las circulaciones por fuera y hacer entonces las divisiones en más o menos aulas de 8 por 5 por 10, 5 por 15, etc. Esta es una experiencia que construí acá en Argentina, también igual que la otra, donde en realidad lo que analizábamos es que en las estructuras, antiguamente lo que se derretía era la arena y la cal que iba acá, y el ladrillo era lo que quedaba permanente. Pero hoy en día la calidad del cemento es tal que lo que hicimos para construir esto eran ladrillos no cocidos, y hicimos la construcción con ladrillos no cocidos, y después venían los muchachos ahí con su hidrolavadora y lavaban la pared y hacían esa estructura que se ve limpia. Y muchos años después, lo que hice fue esta casa con las mismas ideas, solo que trabajaba los ladrillos de canto, los fabricaba solamente ahí en la obra, ya no los compraba sin coser, sino que simplemente ponía tierra, y me era mucho más fácil lavar y hacer ese tamiz que protegía la casa. Pero lo que decidí hacer es pintarla de blanco por fuera para que rechace la luz y para que la casa tenga su privacidad,
y por dentro está toda pintada de azul oscuro, de tal manera que sea todo transparente hacia afuera y uno pueda estar en el interior de la casa en pleno contacto con todo lo que ocurre afuera. Y cuando el sol pega, hace ese tipo de juegos y ese tipo de relaciones que ustedes pueden ver ahí. Pero es una casita que está, si bien es cierto, está cerrada toda en vidrio, tiene esa sobreestructura hecha precisamente a partir de paredes de ladrillo quebrado no cocido. Y finalmente llego a la obra que me cuesta siempre mucho hablar, pero que la han visitado muchos acá y yo he tenido la posibilidad de mostrarles. Se llama Cuatro Vigas y en realidad es un cuadrado que mide 9 metros de lado más o menos, y es un cuadrado que yo demoré 10 años en hacerlo solo para que vean lo estúpido que soy. O sea, tardé 10 años en imaginarme un cuadrado. Pero ese cuadrado tiene, cada lado de ese cuadrado está formado por una viga, cada viga tiene un pilar, entonces tiene un voladizo de casi 7 metros hacia un lado y 1,20 m o 1,30 m para el otro lado. Y eso acompaña el curso de un arroyo que pasa más o menos por el centro. Lo interesante es que no solamente están las definiciones de la viga como tal, sino que también, si se fijan ahí, ese era el momento en que se pegaban los últimos espejos en el interior de la viga. Por lo tanto, no se aproximaba al lugar así y anunciaba al sitio la presencia de algo o configuraba un lugar especial. Si nosotros entendemos que estudiamos el espacio existencial en relación al espacio arquitectónico y todo lo demás, era así, tenía la idea de apenas señalar ese sitio. Y uno cruzaba a través de la apertura de los vértices, esos son distintos tiempos entre el momento en que se desencofró, etcétera, etcétera, y podíamos ingresar. Y cuando ingresábamos, como esas vigas tenían la altura de una baranda, nosotros entrábamos y no nos veíamos en las vigas, sino que el paisaje que estaba detrás nuestro era el que entraba dentro del cuadrado, y esas vigas se convertían en integradores centrípetos, traía todo al centro. Pero llegaba el momento en que uno tomaba asiento en la mitad de esta construcción, al lado de otra construcción de hormigón ahí, donde todo cambiaba. Ahora las vigas eran centrífugas, los espacios se multiplicaban y lo que estaba afuera empezaba a estar adentro y lo que estaba adentro salía a perseguir los espacios exteriores, etcétera, etcétera, justo al momento en que uno se sienta al lado de esta construcción que en realidad era la tumba de mi padre. Mi padre me había encargado el hecho de construir esto en nuestra casa quinta, a 84 kilómetros de Asunción, en un sitio que se llamaba la sucursal del cielo. Durante 10 años intenté resolver con todo lo que yo sabía y estudiaba cómo se podía resolver la cuestión del relacionamiento con la idea de nuestros amados ausentes, porque la obscenidad de la muerte les arrancó de nuestro lado, o los amores imposibles, porque nunca hubieron ni tiempo ni espacio para que se verifiquen. Uno siempre piensa que el espejo es el instrumento, el material narcisista por excelencia, y que entonces yo en el espejo yo me miro, yo me veo, qué lindo soy, pero en realidad yo usaba el espejo sobre la siguiente reflexión: yo habito dentro mío, y en realidad el cuerpo es el límite que me separa de todo lo demás. Yo estoy aquí dentro mío, todo lo demás está fuera de mi cuerpo. La única excepción que yo abrazo casi con desesperación es el espejo, porque en el espejo yo estoy ahí, enfrente, fuera de mí, en un plano de igualdad, rota la jerarquía. Yo ya no estoy en un lugar principal que es dentro mío, ahora yo estoy con todos, yo estoy en todos. Y tal vez esta sea la manera en que yo me imaginé durante 10 años el relacionamiento con nuestros amados ausentes. Para mí era una pesadilla pensar que mis hijos podían ir a ese lugar y decir: allá está el abuelo enterrado. Y era todo lo contrario a lo que yo me imaginaba debía ser
una celebración, la celebración de la vida y del encuentro con esta persona que incluso no está ahora. Entonces, si ustedes se fijan ahí, las flores que se ven ahí están afuera, no están dentro del cuadrado. Lo que ven hacia la derecha es el espejo, lo que está hacia la izquierda es el espacio realmente. Allá atrás, en el fondo, están viendo la horizontal de el reflejo y en el reflejo, el reflejo y el reflejo en el reflejo, produciendo toda esta suerte de infinitos donde es un intensificador tan fuerte que si uno está solo, ni la imagen de uno se queda con uno. Pero si uno viene con el auxilio de los más chicos, etcétera, etcétera, los niños, el lugar explota en sonidos, en imágenes, que de hecho ellos sí entran a la altura de las vigas y ellos sí entran jugando y celebrando su relación con todo lo que ocurre ahí. Y el juego más común es ponerse detrás de la viga y que en el cuerpo uno esté la cabeza del otro y ese tipo de sustituciones que son o levantar una pata y parece que está levitando, todo lo que puede ocurrir de juego en torno a eso. Y ese es un día normal. Allá se le ve a mi madre con algunos de mis hijos en la ceremonia cotidiana, tienen que limpiar los espejos. Y si ustedes se fijan acá, yo mucho de este espacio hice con mi amado hijo mayor, el maestro Solanito, que en esa foto en realidad me está mirando y está controlando qué es lo que yo estoy haciendo a través del espejo. Está viendo exactamente dónde estoy. Él está acá con sus pies sobre la tierra y acá está flotando como siempre vivió mis sueños. Gracias. Ahora sí, de esta manera damos por concluida esta ceremonia de entrega de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al arquitecto Solano Benítez. Muchas gracias y buenas noches. Lleno de tesoros. De nuevos tiempos.